días, continuando con las exposiciones de derecho internacional a cargo del cuerpo médico. Vamos a presentar al doctor Fernando Corrales Medina, doctor hematólogo, profesor asociado de pediatría de la clínica en la Universidad de Miami, Miller School of Medicine, división de hemato-oncología pediátrica, donde también se desempeña como director médico del programa de hemofilia pediátrica en el Centro Integral para la Hemofilia de la Universidad y director del programa de subespecialización en hemato-oncología pediátrica. Doctor, le doy el pase. Muchas gracias desde ya por su participación. Muchas gracias, doctor Carpio, y gracias por la invitación al cuerpo médico del Hospital Honorio Delgado Espinosa. Para mí realmente es un placer participar el día de hoy en este evento, en esta conferencia, sobre todo pues porque yo soy un egresado o un interno más del hospital hace ya unos cuantos años. Entonces, como lo mencionó el doctor Carpio, el tema que se me ha requerido presentar el día de hoy son retos diagnósticos y de tratamiento en la enfermedad de von Willebrand. Estos son mis conflictos de interés, ninguno de ellos relevantes para la presentación del día de hoy. Empecemos entonces a hablar de la enfermedad de von Willebrand como tal, y lo primero creo que tenemos que tener presente es que esta condición congénita es bastante prevalente, es el desorden congénito de coagulación, de hecho, más prevalente en la población mundial, hasta el 1% de la población se estima. Doctor, disculpe. ¿Puede colocar en modo presentación sus diapositivas? Disculpe. Claro que sí, las tengo en presentación. ¿No las ven ustedes en presentación? Nos ve un poco pequeño. Déjame cambiarlo. A ver, vamos a ver si es que podemos arreglarlo. Póngale, doctor, compartir pantalla completa. ¿Me confirmas ahora? ¿Puedes ver la pantalla? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Ok. Como les venía diciendo, entonces afecta al 1% de la población mundial, pero el problema de esta condición es que nosotros como profesionales de salud, como médicos, solo somos capaces de identificar de manera adecuada a menos del 10% de estos pacientes. Es decir, que el 90% de la población con von Willebrand permanece subdiagnosticada. Y la razón principal de este subdiagnóstico, desde este alto índice de subdiagnóstico, es no solamente la dificultad en el proceso diagnóstico como tal, pero también sobre todo una falta de concientización global de parte tanto de la población como del personal médico sobre la enfermedad de von Willebrand como desorden de coagulación, así como también los síntomas asociados. Para hacer un breve repaso de la función que cumple el factor de von Willebrand, que es el que está netamente relacionado a esta condición, sabemos que esta proteína juega un rol importante en el sistema de hemostasia del cuerpo humano, ya que participa tanto en la hemostasia primaria a través de su interacción con las plaquetas y con el endotelio vascular, que permite formar el coágulo inicial plaquetario, pero también se comporta de manera importante o participa en la hemostasia secundaria, ya que participa como una proteína transportadora del factor 8 de la coagulación, que, como sabemos, juega un rol bastante importante en la cascada de coagulación o hemostasia secundaria. Cuando hablamos de enfermedad de von Willebrand, tenemos también que tener en cuenta que existen muchos subtipos o muchas variantes de esta condición que se pueden dividir en variantes cuantitativas, así como también variantes cualitativas. En cuanto a las variantes cuantitativas, tenemos a la enfermedad de von Willebrand tipo 1, que es la más común, caracterizada por una deficiencia parcial de la proteína. Tipo 3, cuando tenemos una ausencia completa de la proteína circulante, es decir, que estos pacientes se comportan muchas veces como pacientes hemofílicos severos, con cuadros de sangrado espontáneo. Y también tenemos la enfermedad von Willebrand tipo 1C, caracterizada por un aumento en la eliminación de esta proteína en plasma.
En cuanto a las variantes cualitativas de esta condición, tenemos 4, la variante tipo 2A, variante tipo 2B, variante tipo 2M y la variante tipo 2N. Como vemos ya hasta ahora, son 7 diferentes tipos de variantes, lo que hace ciertamente bastante complejo y bastante intrincado el proceso diagnóstico. En cuanto a la genética de la enfermedad de von Willebrand, esta condición, a diferencia de las hemofilias, por ejemplo, puede transmitirse de manera hereditaria tanto de forma autosómico dominante como autosómico recesivo. Esto traduce, pues, que tanto mujeres como varones pueden estar afectados por esta condición. Es decir, que tenemos que pensar que mujeres también pueden presentar o estar propensas a desarrollar una enfermedad oculopática congénita, en este caso la enfermedad de von Willebrand. En líneas generales es un trastorno bastante desafiante. Es un trastorno bastante desafiante porque, como lo mencioné ya en mi primer slide, los fenotipos clínicos son bastante o pueden ser bastante heterogéneos y se requieren de múltiples pruebas diagnósticas para una adecuada identificación. Al mismo tiempo, los niveles son variables, es decir, que muchas veces necesitamos repetir hasta 2, 3 veces el mismo panel o la misma batería de exámenes para hacer un diagnóstico preciso. La concentración del factor de von Willebrand está influenciado por factores externos, ya sea el estrés, el ejercicio o el uso concomitante de fármacos, como por ejemplo de hormonas anticonceptivas, bastante común en las mujeres, que puede dificultar el proceso diagnóstico. Sin embargo, estos pacientes ciertamente están en riesgo de sufrir episodios hemorrágicos bastante recurrentes que se traducen en una reducción en la calidad de vida. Los síntomas patognomónicos o los síntomas relacionados, diría yo, con esta condición son aquellos llamados episodios hemorrágicos mucocutáneos. Es decir, que ya vemos aquí que hacer una identificación del historial de hemorragias en una persona es un aspecto fundamental para diagnosticar a estos pacientes. Pero el problema que tenemos es que muchas veces los síntomas que presentan estos pacientes no son netamente distintivos de esta condición. Estamos hablando, por ejemplo, de la presencia de hemorragias nasales o epistaxis recurrentes, sangrados prolongados asociados a cortes o heridas, moretones con facilidad en las personas. En el caso de mujeres tenemos sangrado menstrual abundante, sangrado excesivo en las encías o gingivorragia, sangrado abundante asociado al parto o al embarazo, así como también sangrado prolongado después de intervenciones quirúrgicas. Entonces, como vemos, estos síntomas, si bien es cierto, podrían indicar la presencia de un proceso o de una condición congénita de sangrado, no son netamente exclusivos de esta condición, y es aquí que viene lo intrincado de su diagnóstico. Para diagnosticar la enfermedad de von Willebrand necesitamos de 2 criterios principales, criterios clínicos y criterios laboratoriales. Los criterios clínicos se asocian o se traducen en la presencia de antecedentes personales de sangrado excesivo, así como también antecedentes familiares de estos mismos síntomas. Es decir, que tenemos que lograr tratar de hacer una historia médica de nuestro paciente bastante precisa para poder detectar la presencia de estos síntomas. Y una vez que estos síntomas se pueden detectar o que estemos sospechando de la presencia de esta condición, necesitamos pues de la confirmación a través de criterios laboratoriales donde vemos deficiencia en los niveles o función anormal de esta proteína, y en algunos casos incluso vamos a necesitar o echar mano de análisis genético para verificar mutaciones exclusivas o mutaciones que puedan validar nuestro diagnóstico. Lo que vemos aquí es que la frecuencia de síntomas hemorrágicos en pacientes con von Willebrand es bastante diversa. Como vemos también en este cuadro, los síntomas más característicos o más asociados con esta condición incluyen tanto la presencia de hemorragias nasales recurrentes y repetitivas, y esto es particularmente válido en pacientes varones, así como la presencia también de sangrado menstrual abundante en las mujeres. Como vemos, la prevalencia o incidencia de sangrado menstrual abundante en mujeres con von Willebrand es bastante cercana al 100%.
Una cosa muy importante a considerar es que la presencia de estos episodios hemorrágicos recurrentes puede ocasionar el desarrollo de anemia por deficiencia de hierro, anemia ferropénica, que en algunos casos incluso su prevalencia llega al 60 o 70% de los pacientes. Es importante también tener en cuenta que la mayor dificultad para nosotros como personal de salud o como médicos es el de poder diferenciar entre si estos síntomas hemorrágicos son normales o anormales, es decir, si están asociados netamente a un proceso, a una condición hemorrágica o están presentes debido a otras etiologías. Y esto contribuye bastante significativamente al problema de diagnóstico erróneo y tardío que tenemos en esta condición. A menudo esta condición se diagnostica solamente después de un episodio severo de sangrado. Y eso es lo que queremos o deberíamos evitar nosotros como médicos. Es decir, que debemos lograr identificar la presencia de sangrado anormal de manera temprana, así como también el paciente debe concientizar y saber qué constituye sangrado anormal versus qué constituye sangrado anormal para permitir, pues, una vez identificada la presencia de estos síntomas, hacer una revisión de los datos clínicos y verificar si esos antecedentes están en realidad o son compatibles con la presencia de enfermedad de von Willebrand para así recomendar un estudio laboratorial adecuado. Entonces, hasta ahora podemos resumir que uno de los principales desafíos en el diagnóstico clínico de esta condición es la falta de concientización y conocimiento sobre la prevalencia de la enfermedad de von Willebrand. Es una prevalencia bastante alta, 1%. Entonces, debemos siempre tenerla nosotros presente en nuestro diagnóstico diferencial. Al mismo tiempo, muchos pacientes pueden permanecer asintomáticos hasta el momento que tengan que presentar o tengan que afrontar lo que llamamos retos hemostáticos, es decir, la realización de cirugías o procedimientos médicos, así como también el embarazo o el parto en el caso de las mujeres. Y como lo dije ya, la falta de síntomas netamente patognomónicos de esta condición y lo intrincado que muchas veces pueden ser los resultados de los exámenes de laboratorio. Les invito yo a revisar las guías de diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand publicadas hace 3 años por diferentes grupos científicos, como vemos aquí, que de alguna manera han estandarizado el proceso diagnóstico de von Willebrand. Y como vemos aquí en las primeras 3 recomendaciones, lo que las guías sugieren es que el primer paso, si es que se sospecha la presencia de enfermedad de von Willebrand o de cualquier otra coagulopatía congénita, es la utilización de lo que llamamos herramientas de evaluación hemorrágicas o VATS por sus siglas en inglés, ya que estas herramientas de evaluación hemorrágica proporcionan un enfoque estandarizado para poder identificar y también tener una idea de la gravedad de la presencia de los síntomas hemorrágicos. Aquí les puse nada más aquellas puntuaciones que son consideradas positivas, tanto para adultos, mujeres como varones, así como también como niños. Y como vemos acá, lo que es un PAT es un cuestionario donde debemos preguntar al paciente sobre la presencia o ausencia de distintos síntomas de sangrado, y de acuerdo a la severidad que el paciente reporta cada uno de estos síntomas, vamos pues a poder tener un score final, y dependiendo de si estos VAT es positivo o negativo, nos permite movernos de alguna manera al siguiente paso, que sería ya un diagnóstico laboratorial. En los últimos 3 años yo he participado en una iniciativa global para aumentar la sensibilización sobre la enfermedad de von Willebrand a través de esta página web, de este programa online llamado bwdtest.com, en el cual es una iniciativa para poder sensibilizar y lograr mejorar el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. Ofrece recursos multilingües, multiculturales, de fácil acceso, que permite educar tanto al paciente como al personal de salud sobre la presencia de síntomas de sangrado, con énfasis en la enfermedad de von Willebrand, y proporciona tanto a los profesionales de salud como a los pacientes la posibilidad de poder realizar un cuestionario, un VAT, un cuestionario de hemorragias online, a través de una serie de preguntas que
toma que puede completarse en menos de 5 minutos y que permite de alguna manera darnos una idea bastante cercana de probablemente el riesgo que pueda presentar una persona de presentar una condición congénita de sangrado o no. Entonces, les invito también el día de hoy a poder explorar esta página web, a poder explorar esta iniciativa que creo yo va a ayudar mucho, sobre todo en regiones como Arequipa, regiones como Perú, en el que se tienen algunos casos de dificultad para de alguna manera correcta poder identificar la presencia de síntomas de sangrado. En cuanto al diagnóstico laboratorial, lo que quiero enfatizar es que la utilidad de las pruebas de tamizaje, es decir, de un tiempo de protrombina o un tiempo parcial de tromboplastina, un TP o un TPT, es bastante limitado para el caso específico de la enfermedad de von Willebrand. En este estudio que nosotros publicamos el año pasado, vemos pues que en una población de 100 pacientes con la enfermedad de von Willebrand, cerca del 60% de estos pacientes presenta valores normales en el TPT. Es decir que si es que nosotros sospechamos de la presencia de von Willebrand, debemos no solamente enfocarnos en la realización de estas pruebas de tamizaje, sino que debemos en la medida de lo posible ya indicar o ya utilizar de pruebas laboratoriales específicas para esta condición, ya sea un panel inicial, obviamente de primera intención, y dependiendo de estos resultados, hacer un panel secundario. En estos momentos, en la ciudad de Arequipa y en Perú, tengo entendido que existe la posibilidad de por lo menos hacer los 4 test que conforman la batería inicial de la enfermedad de von Willebrand, como son la cuantificación del antígeno del factor, pruebas funcionales, tanto de actividad del factor de von Willebrand, así como también de actividad de factor 8, que aunados a un TPT podrían de alguna manera servir como por lo menos un paso inicial para el proceso diagnóstico de esta condición. Hablemos un poquito ahora de las mujeres con von Willebrand, y creo yo que esto es muy importante, porque son las mujeres las que están afectadas de manera desproporcional con esta condición. Ciertamente el von Willebrand es el trastorno hemorrágico más frecuente en las mujeres, pero sin embargo las mujeres tienen más probabilidad de ser diagnosticadas con von Willebrand de manera tardía, y demora en su diagnóstico incluso puede llegar a ser tan alto como de 16 años entre el inicio de los primeros síntomas de sangrado hasta el momento que se realice el diagnóstico. Como vemos en esta gráfica de la derecha, y a través de un estudio en el cual participamos nosotros también, vemos pues que si en los Estados Unidos hacemos una división de los pacientes sintomáticos con von Willebrand, ciertamente vemos una mayor prevalencia por parte de las mujeres, sobre todo aquellas mujeres en edad fértil, es decir, desde la adolescencia hasta el momento de la menopausia. Y esto netamente está asociado a que, como lo mencioné también ya, las mujeres con von Willebrand tienen una alta incidencia de metromenorragia o de hemorragia menstrual abundante. Como vemos, en mujeres el diagnóstico suele ocurrir muchos años después del primer evento hemorrágico, y en muchos casos esto está ligado también a que son las mujeres o las pacientes mismas las que no se dan cuenta de que presentan síntomas que constituyen ya sangrado menstrual abundante o metromenorragia, ya que en muchos casos este sangrado menstrual excesivo puede parecerles normal, ya que en la mayoría de casos identificamos que la presencia de sangrado menstrual abundante sucede en diversas generaciones de la familia, y eso dificulta también que la misma mujer pueda consultar o llegue a la consulta para buscar ayuda debido a la presencia de estos síntomas. Y también tengo que decirlo, en algunos casos médicos, ya sean ginecólogos, ya sean internistas, pediatras, no damos la importancia del caso si una paciente femenina llega a presentar o llega a evidenciar la presencia de sangrado menstrual abundante, y eso se refleja en una tasa
proveniente también de un estudio realizado en Europa, en el cual nos dice que menos del 20% de mujeres con metromenorragia se realizan pruebas diagnósticas para enfermedad de von Willebrand. Entonces, esto es algo que de alguna manera tenemos que mejorar, ya que estos mismos estudios señalan que de aquellas mujeres con menorragia, del 30 a 40% de las mismas va a presentar un episodio o un trastorno de coagulación congénito. Es decir, que esta correlación es bastante importante y bastante meritoria a tomar en cuenta. El sangrado menstrual abundante, como lo dije, está presente en líneas generales en el 80% de las mujeres con von Willebrand, y esto se asocia a una morbilidad y mortalidad significativa. Tenemos posibilidad de evaluar o de cuantificar la presencia o no de metromenorragia. Les invito también a usar o a considerar el uso en estos casos de el llamado PVAC, por sus siglas en inglés también, que lo que hace es un cuestionario que ayuda a identificar la presencia o ausencia de metromenorragia a través de la evaluación sistemática de la pérdida de sangre durante el ciclo menstrual, durante la menstruación por parte de la mujer. Este es un cuestionario que está presente también en la página web que les he enseñado y que podemos descargarlo para poder aplicarlo en nuestras mujeres. ¿Cuáles las consecuencias o cuáles serían las consecuencias de una falta o de una identificación tardía de enfermedad de von Willebrand en mujeres con periodos menstruales abundantes? Sabemos que mujeres con von Willebrand y sangrado menstrual abundante son más propensas o requieren mayor hospitalización, hasta 9 veces más, y eso yo creo que es bastante importante para la realidad latinoamericana, así como también la realidad mundial. La alta incidencia y asociación de anemia ferropénica en mujeres con flujo menstrual abundante y con von Willebrand, que muchas veces incluso llega a requerir la utilización de transfusiones sanguíneas. En este estudio que les menciono aquí, vemos que los 11% de mujeres con von Willebrand, ya sea moderado o grave, necesitan o ya van a necesitar en algún momento de su vida de transfusión sanguínea debido a la presencia de sangrado menstrual abundante. Ciertamente esto impacta de manera exorbitante en la calidad de vida de estas mujeres, ya que interfiere, entre otras cosas, en sus actividades sociales, escolares y laborales. Hablemos ahora un poquito del tratamiento hemostático en pacientes con von Willebrand. Son 3 enfoques principales los cuales tenemos que tomar en cuenta, los cuales son el tratamiento de hemorragias agudas o la prevención de sangrado abundante durante cirugías. Entonces debemos enfocarnos, uno de nuestros enfoques debe ser este. En el caso de mujeres con von Willebrand es cómo poder tratar o cómo poder controlar la presencia de flujo menstrual abundante, así como también proveer un manejo hemostático adecuado durante el parto y durante el embarazo de estas mujeres, y también identificar, ¿por qué no?, aquellos pacientes con enfermedad de von Willebrand, sobre todo aquellos con un fenotipo bastante grave, que van a necesitar de un régimen de profilaxis similar al regímenes que estamos acostumbrados a utilizar en pacientes, por ejemplo, con hemofilias severas, ya sea hemofilia A o hemofilia B. Las opciones terapéuticas disponibles para personas con von Willebrand incluyen tanto tratamiento de base o tratamiento específico, los cuales son la desmopresina o concentrados con von Willebrand, que lo que van a hacer es aumentar ya sea aumentar el porcentaje de factor de von Willebrand circulante en sangre, pero también debemos tener en cuenta que debemos utilizar terapias adyuvantes. Las terapias adyuvantes principalmente incluyen a los agentes antifibrinolíticos, ya sea el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico, que muchas veces se van a utilizar al mismo tiempo de ya sea concentrados de von Willebrand o la desmopresina. En el caso de las mujeres es muy importante también tener en cuenta o considerar la utilización de regímenes hormonales, ya sean orales, ya sean dispositivos intrauterinos, entre otros, para poder controlar el síntoma de sangrado menstrual abundante. Como vemos aquí en este cuadro, dependiendo del tipo de von Willebrand que tengamos al frente, es que vamos a decidir
cuál terapia es la más indicada o cuál de estas opciones deben ser las que se traten primero, pero también tenemos que tomar en cuenta el uso que estamos preveyendo para nuestro paciente, ya que en el caso, por ejemplo, de cirugías, tenemos que hacer un régimen o un tratamiento bastante estricto y bastante reglado para evitar o disminuir el riesgo de sangrado que presentan estos pacientes. Cuando tratamos pacientes o cuando tenemos pacientes con von Willebrand que van a requerir de intervenciones quirúrgicas o que presentan episodios sangrados agudos, puntos a considerar importante es que ciertamente tenemos que buscar una normalización del factor de von Willebrand, así como también del factor 8 para asegurar una hemostasia adecuada, evitando, eso sí, la acumulación excesiva de factor 8, ya que esto nos puede llevar al otro espectro de hemostasia, es decir, que puede aumentar el riesgo de trombosis en el paciente, y tenemos que ciertamente tener la habilidad de alguna manera de poder controlar de manera los niveles de estas proteínas para evitar así una dosificación excesiva o insuficiente en nuestros pacientes. Como ya lo mencioné, estrategias terapéuticas disponibles para tratar metromenorragia en mujeres con enfermedad de von Willebrand incluyen tanto tipo de terapia hormonal, agentes antifibrinolíticos, desmopresina, y en algunos casos también tenemos que utilizar terapias de reemplazo. Ciertamente, los agentes antifibrinolíticos probablemente es el tratamiento, o se recomienda que sea el tratamiento inicial a considerar en estas mujeres, salvo sea el caso de mujeres que prefieran desde un inicio tratar o controlar sus síntomas a través del uso de terapia hormonal. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que no todas estas opciones son apropiadas, efectivas, disponibles o preferidas en todas las mujeres, y es por esto que tenemos que hacer un manejo que sea tanto, que es un manejo compartido con la inclusión en la decisión, en la toma de decisión de la paciente con von Willebrand, así como también probablemente la colaboración de distintas especialidades. En este caso específico, la colaboración de hematólogos con gineco-obstetras para poder así diseñar o concluir cuál va a ser el tratamiento mejor, con mejor chance de respuesta de manera personalizada e individualizada en nuestros pacientes. Finalmente, dos palabras en cuanto a la profilaxis en la enfermedad de von Willebrand, que es algo nuevo, es algo que viene evolucionando en su concepto en los últimos 5 años, pero hemos visto que sí existe un número considerable de pacientes con un fenotipo hemorrágico bastante severo, independientemente del tipo de von Willebrand, que va a beneficiarse o que se beneficia a través del uso de profilaxis de manera sistemática, de manera estandarizada, haciendo referencia a las guías de tratamiento publicadas para enfermedad de von Willebrand. Sabemos que en este momento la recomendación es que aquellos pacientes con esta condición y con antecedentes de hemorragias graves y frecuentes deben considerarse como candidatos a una terapia de profilaxis. Y una terapia de profilaxis en el caso de von Willebrand, como lo vemos aquí, es ciertamente diferente en algunos aspectos a la profilaxis en pacientes con hemofilia, que los pacientes pueden necesitar profilaxis intermitente o de profilaxis meses. Por favor. Desafortunadamente, el uso de profilaxis, como vemos aquí en estos cuadros, es bastante óptimo, incluso en regiones desarrolladas como Estados Unidos o como la Unión Europea, por lo cual en estos momentos sabemos que menos del 10% de pacientes con von Willebrand grave reciben profilaxis de manera adecuada, y esto es algo que debemos mejorar. Ya para concluir la presentación, entonces sabemos que el von Willebrand es un desorden complejo y heterogéneo que se presta a importantes dilemas e imprecisiones diagnósticas. Esto puede conducir ciertamente a un mal manejo del paciente, incluidas pruebas diagnósticas excesivas o inadecuadas que llevan a un subdiagnóstico tardío y tratamiento inadecuado. En la medida de lo posible, se debe utilizar un enfoque estructurado, como lo mencioné, identificando primero la presencia de síntomas clínicos que puedan permitir aumentar nuestra sospecha diagnóstica de la presencia de enfermedad de von Willebrand, para así utilizar las pruebas laboratoriales adecuadas para nuestros pacientes. En caso del tratamiento, si bien es cierto, la mayoría de pacientes requiere de un tratamiento a demanda, es decir, durante solamente la presencia de episodios hemorrágicos o durante procedimientos quirúrgicos, sabemos que la gran mayoría de mujeres con enfermedad de von Willebrand, sobre todo aquellas en edad fértil, van a requerir de un manejo multidisciplinario para el control de sus síntomas, principalmente la presencia de hemorragia menstrual abundante.
Finalmente, sabemos ya que el concepto de profilaxis viene evolucionando para pacientes con enfermedad de von Willebrand y debemos en la medida de lo posible identificar a aquellos pacientes con un fenotipo grave de sangrado, independientemente de su severidad laboratorial, como los candidatos perfectos o los candidatos adecuados para instruir un régimen de profilaxis que va a asociarse o que va a permitirnos a nosotros como médicos aliviar la carga emocional asociada a esta condición y sobre todo conseguir mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, con esta diapositiva me parece que es la última. Les agradezco por su atención y bastante contento de haber podido participar en el día de hoy en este evento. Muchas gracias.